Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. En estos momentos vamos a estar compartiendo una meditación respecto a la lectura bíblica que corresponde al calendario litúrgico de esta semana. En la lectura correspondiente al Evangelio vamos a estar eh, meditando sobre Marcos capítulo 7 desde los versículos 24 hasta el 37. Hemos titulado esta meditación: los gentiles no son menos importantes que los judíos. Procedamos a leer el texto de, eh, procedamos a leer el texto de Marcos, capítulo 7, del verso 24 en adelante. Y dice así: vamos a estar leyendo en versión Reina Valera primero y posteriormente leeremos en la versión de la traducción del lenguaje actual. La fe de la mujer sirofenicia. Esta lectura que vamos a tener de la fe de la mujer sirofenicia tiene un enlace o un pasaje paralelo en Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Y leemos: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este mismo texto en la traducción del lenguaje actual. Una mujer no judía confía en Jesús. Después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en la casa, en una casa, y no quería que nadie supiese dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Ella le respondió: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen las sobras que les caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: mujer, es muy cierto lo que dices,
Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decápolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiese las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente. Luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo y suspiró y dijo, Efatá, palabra que significa ábrete. En ese momento, el hombre pudo oír y hablar normalmente. Jesús le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie, pero cuanto más lo ordenaba, más lo contaba a la gente, porque estaba muy admirada y decía, Jesús todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Bien, en estos momentos estamos viendo ya el final de todo el discurso que Jesús había precisamente estado debatiendo con los judíos respecto a lo que contamina al hombre o a lo que no lo contamina y redefiniendo las leyes y las costumbres o tradiciones que habían puesto por encima de la ley. Entonces, veamos aquí algunas cosas interesantes que hay que mencionar. Jesús muchas veces chocó con los fariseos cuando les enseñaba a sus discípulos que Dios quería incluir a los gentiles en su reino. La tabla siguiente muestra ejemplos de los evangelios en los que Jesús interpretó y aplicó las leyes del Antiguo Testamento y las tradiciones judías. Eso le ayudará a entender cómo Jesús cumplió la ley de Dios, pero derribó las ideas humanas sobre la santidad y la justicia. Lo hizo para preparar el camino para que gentes de todas las naciones entren en el reino de Dios. El ejemplo primero es acerca de la asistencia a la Pascua. Jesús asistió fielmente a las fiestas instituidas por el Padre Celestial en el Antiguo Testamento. Juan menciona 3 Pascuas que observó Jesús durante su ministerio. También menciona la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7, versículo 2, la fiesta de la dedicación en el 10:22 y una fiesta cuyo nombre no menciona en el capítulo 5, versículo 1. El significado: Jesús guardó las fiestas judías, no solo por devoción personal, sino, lo que es más importante, para cumplir la ley del antiguo pacto. Con el cumplimiento fiel de la ley, prepara el camino para un nuevo pacto y para la salvación por medio de él. Otro ejemplo, Jesús y los samaritanos. Juan les hace notar a los lectores gentiles que los judíos y los samaritanos no tenían común o comunión unos con otros. Eso se debía a que los samaritanos se habían casado con gentiles y habían adoptado costumbres paganas. Por lo tanto, los judíos los consideraban impuros. Jesús habló abiertamente con la mujer samaritana y descontinuó así una costumbre judía. Lo hizo por amor a ella, para llamarla al arrepentimiento y a la fe en él como el Mesías. Otra costumbre u otra tradición basada en la ley, el ayuno. El ayuno era un importante o era una parte importante de la devoción farisaica. Los fariseos normalmente ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves.
como vemos en Lucas 18:12. Juan el Bautista promovió una devoción similar entre sus discípulos. Y Jesús le da el significado. Los fariseos pusieron en duda la devoción de los discípulos de Jesús, porque no ayunaban como los otros judíos devotos. La respuesta que Jesús les dio muestra que él esperaba que el ayuno fuera parte de la devoción cristiana. Sin embargo, usó el ejemplo de su festejo para mostrar que él era el siervo especial de Dios que trajo gozo y el consuelo del reino de Dios. Recoger espigas en el día de reposo. En contraste con los fariseos, Jesús le aplica Deuteronomio 23:25 al día de reposo. A los discípulos se les permitió satisfacer el hambre el día de reposo recogiendo grano. La interpretación que hace Jesús del Antiguo Testamento y de la historia del rey David revela que el día de reposo estaba hecho para que fuera una bendición y un alivio, no como un rigor doloroso. Las manos limpias. Jesús rompió con la tradición de los antepasados judíos porque no les exigió a los discípulos que se lavaran las manos antes de comer. Y también respecto al lavamiento de vasos, que es otra tradición de los antepasados judíos. Jesús reprende a los fariseos por el celo que tienen por las tradiciones, pero no por la compasión y el arrepentimiento. Jesús usa estos dos incidentes para indicar la importancia de guardar la ley de Dios por encima de guardar las tradiciones. Note que Jesús no les dice a los fariseos y a los maestros de la ley que tienen que romper la tradición. El problema era que ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios y no eran compasivos. El asiento en una fiesta de bodas y las invitaciones a una celebración. En cuanto al asiento en una fiesta de bodas, el lugar donde se sentaban en una fiesta mostraba el rango social de las personas. Las personas competían por los mejores lugares, como siguen haciendo hoy. Y en cuanto a las invitaciones a una celebración, en la mayoría de las culturas, ofrecer banquetes y dar regalos presuponen atención recíproca. Es decir, si usted le da un regalo a alguien, puede esperar un regalo como respuesta. Esa costumbre consolida las relaciones entre personas de alto rango, pero aísla a los pobres. La ilustración que hace Jesús y la parábola revelan el carácter completamente contrario del reino de Dios. Para el pueblo de Dios, el honor es en humildad, no rango social. La parábola de Jesús menoscabó las reglas socialmente aceptables sobre los banquetes. Hizo énfasis en que esas ocasiones son oportunidades para mostrar compasión. No entrar en la casa de un gentil. Entrar en la casa de un gentil era causa de impureza para una persona judía y en consecuencia la persona no podía participar de la Pascua. Recordemos lo que Pedro dijo cuando entró a la casa de Cornelio, allá en Cesarea. Jesús también guardó la santidad de las leyes del Antiguo Testamento, pero miró más allá a un nuevo orden y a una nueva norma de santidad basada en la fidelidad y la compasión en lugar de la ley ceremonial. A través de la enseñanza sobre las celebraciones, Jesús destaca dos puntos esenciales. La palabra de Dios, correctamente aplicada, debe tener precedencia sobre las tradiciones. Y la compasión es la esencia de la devoción. Esos puntos fundamentales todavía hoy se aplican a nosotros. Israelitas y gentiles juntos. El mayor reto cultural que enfrentaron los primeros cristianos después de que Jesús ascendió al cielo fue recibir a los gentiles en la iglesia. Muchos de los libros del Nuevo Testamento y de los escritos de los primeros cristianos ilustran esa lucha. Por ejemplo, Hechos 10 y 11
el capítulo 15 también de Hechos, Romanos 9 y 11, 14 y 15, y la epístola a los Gálatas. Ese reto perduró hasta el siglo segundo, cuando la rebelión del judío Bar Kokhba dividió claramente al judaísmo y al cristianismo. Los evangelios muestran a Jesús preparando a sus discípulos para este gran conflicto cultural y para el conflicto que el pueblo de Dios todavía experimenta cuando personas de diferentes culturas se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Uno en Cristo. Cuando Jesús les enseñó a los discípulos en la última cena, sabía de los conflictos culturales que pronto iban a afrontar. Sabía lo difícil que iba a ser para esos creyentes judíos sinceros recibir a los gentiles. Para mantener unida a la iglesia, Jesús oró por la unidad de sus discípulos. También les dejó el pan y la copa de la cena del Señor para unirlos. La cena del Señor une al pueblo de Dios de todas las culturas porque los une con Cristo. Cuando los creyentes comen el cuerpo de Cristo y beben su sangre, su Señor los acerca unos a otros, los hace uno. En esta santa cena ofrece la mayor bendición de Dios, el perdón de pecado que derriba las barreras que hay entre los pecadores. Como dije en un principio, esta meditación en esta tarde tiene que ver con la importancia que Jesús le da a los gentiles. Y estos dos casos los pone como punto culminante después de haber discutido con escribas y fariseos respecto a que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él. Lo que contamina al hombre no es no guardar las costumbres de los ancestros, de los padres. Lo que contamina al hombre es precisamente el pecado, la inmundicia que está dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es malo por naturaleza. El corazón del hombre es depravado, totalmente depravado. Y Jesús utiliza a estos dos gentiles, a la mujer sirofenicia y al hombre sordomudo. Cuando hacemos esta pregunta, ¿son los gentiles menos importantes que los judíos? La respuesta obvia va a ser que no. Jesús visitó dos regiones en que predominaban los gentiles, Tiro y Sidón, en los versículos 24 al 30 que acabamos de leer, y Decápolis, o 10 ciudades, que está narrado en los versículos del 31 al 37. Y ministró a una mujer y a un hombre. En Tiro y Sidón a la mujer, en Decápolis al hombre. La ley judía separaba a los judíos de los gentiles. Y hemos visto el cuadro que acabamos de presentar. No porque los judíos fueran mejores, sino porque eran diferentes en su relación de pacto con Dios. De hecho, los judíos, como recuerdo para ellos de que tenían un pacto con Dios, se circuncidaban los varones. Y por eso es que la ley judía hace esta separación. Una muralla en el templo evitaba, bajo pena de muerte, que los gentiles entraran en los atrios judíos. Dios quería que los judíos testificaran a los gentiles acerca del Dios vivo y verdadero, pero su pueblo falló en su tarea. Jesús rompería la pared de separación y eliminaría la distancia espiritual para que de esta manera los gentiles y los judíos creyentes fueran uno en Cristo. Como veremos en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, que vamos a leer inmediatamente. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos cómo este texto de Efesios 2, del 11 al 22, habla precisamente de ese derribo y ese derribo que Jesús hace de la pared intermedia de separación. Eliminó con su muerte, de una vez por todas, esa distancia espiritual. Pero volviendo a los dos casos de los gentiles, nótese que Jesús sanó a la hija de la mujer a distancia y sanó al sordo mudo, lejos de la multitud. La mujer, siendo gentil, no tenía ningún derecho de pacto para venir a Jesús y llamarle hijo de David, pero podía llamarle Señor. Y su oración fue contestada. Jesús no fue rudo con ella, solo estaba probando y fortaleciendo su fe. La palabra perrillos en el versículo 27 quiere decir cachorros. Jesús no la llamó perro de la manera en que algunos de los judíos se dirigían a los gentiles. Ella fue rápida en atrapar esa palabra y discutir con ella. Dos veces Jesús se maravilló de una gran fe y en ambas tuvo que ver con gentiles. Compare con Mateo 8:10 y Mateo 15:28. El hombre, el hombre sordomudo de los versículos 31 al 37 no podía ni hablar ni oír, pero la gente estaba segura de que Jesús podía curarle. Así como nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 6. Puesto que el hombre no podía oír la palabra y así tener su fe fortalecida y tampoco podía orar verbalmente, el Señor usó saliva y el toque para estimularle. El gemido de nuestro Señor nos recuerda el de Segunda de Corintios 5:2 y de Romanos 8:22. Segunda de Corintios 5:2 que nos dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Romanos 8:22 nos dice, y leemos, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo debe haber sufrido su santa alma por las tristes consecuencias del pecado en el mundo? Jesús llevó al hombre lejos de la multitud curiosa y no hizo espectáculo de él.
Jesús no quería que la gente le siguiera debido a sus milagros, pero mientras más repetía que no lo dijera a nadie, más hablaban. Por otro lado, nos dice que le digamos a todo el mundo las buenas nuevas y nosotros nos quedamos callados. Vayamos al texto de Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 37. Veamos algunos comentarios oportunos en respecto a lo de la fe de la mujer sirofenicia, esta mujer gentil que de tan lejos se enteró que Jesús estaba por los alrededores y le fue a visitar. En el verso 24 dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Sabemos por la lectura que tuvimos tanto en Reina Valera como en traducción al lenguaje actual, que esta mujer venía de Fenicia. Tiro y Sidón pertenecían a Fenicia y que a su vez Fenicia era parte de la jurisdicción de la provincia de Siria. En este mismo versículo dice que, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, que nadie lo supiese. Jesús quería que esto permaneciese en secreto. Sabemos que posiblemente por los prejuicios de tipo cultural, racial y religioso, sobre las fobias que tenían los judíos respecto a la contaminación con los gentiles. Pero también sabemos que Jesús no quería que la gente lo siguiese por los milagros que estaba realizando. En el versículo 26 dice la Biblia que la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Era griega. Marcos, el evangelista, hace énfasis en el pesado gentil de esta mujer, probablemente por el debate previo que había tenido con los fariseos sobre lo que contamina. También le rogaba, ella le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le rogaba. Este es otro caso de intercesión en fe de una persona en beneficio de otra. En el versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta que le da Jesús a la mujer es sorprendente, al menos en dos aspectos. Primero, insinúa que ella es un perro, y eso era un gran insulto. Segundo, sugiere que debe servirles primero a los judíos, los hijos que están en la mesa. También se hace mención de perrillos o perritos, que es el griego cunarion, un diminutivo que se refiere a las mascotas de la familia, no a perros salvajes ni callejeros. Jesús estaba usando la figura de que era necesario atender a los que primero él había venido, a su pueblo, y luego entonces proceder a ir a los que no eran de su pueblo. Y esta mujer lo entiende, pero con una fe que le resulta en una habilidad, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos. En el versículo 28 vemos precisamente eso. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos dejan debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. La mujer se aferra a la caracterización como mascota de la familia
y expresa la disposición a asumir incluso el más modesto lugar en la casa. Si es posible, Señor, dame las obras, pero actúa, por favor, a favor de mi hija. Los versículos 29 y 30 nos dicen, Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La gran fe de esta intrusa contrasta grandemente con la de los fariseos y hasta con la de los discípulos, que no pueden entender mucho de lo que Jesús está enseñando. Esa inquebrantable fe resulta en la completa recuperación de su hija. En las regiones de Tiro y Sidón, Jesús revela que ha venido a salvar a los gentiles junto con los judíos. Desafortunadamente, muchas comunidades cristianas ven como una amenaza la naturaleza universal de su evangelio. Se puede desatender su extensión a otra cultura, pero Jesús nos llama a arrepentirnos de estos pensamientos y Él se acerca a todas las personas. Nadie queda fuera del alcance de su amor y de su gracia. Señor, ayúdanos a compartir el evangelio con todos, en especial con los que son diferentes de nosotros, para que ellos puedan ser edificados en la fe. Amén. Si Jesús no hizo diferencia con esta mujer y aún probando su fe, utilizó palabras que pudieron ser entendidas como ofensa o como insulto. Jesús no estaba haciendo acepción de personas. Jesús estaba precisamente viendo qué tanta fe tenía esta mujer. Esa fe de la que se aferró, aún no teniendo relación de pacto, aún siendo una adorapalo y piedra, una de las advenedizas, una de las lejanas. El Señor nos manda que así como Él no hizo acepción, nosotros tampoco la hagamos, que precisamente compartamos el Evangelio con todos, independientemente del resultado. Los resultados son de Dios y Dios sabrá a quién añadir a su pueblo con la predicación del Evangelio. En cuanto a este hombre que Jesús sana, sordo y mudo, la versión Reina Valera dice sordo y tartamudo. Vemos el versículo 31, que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Como dijimos anteriormente, literal esta palabra significa 10 ciudades. Y esta era una región que estaba al sureste del lago de Galilea y estaba compuesta por 10 ciudades. En el verso 32, le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sordo y tartamudo, como los que no pueden oír, tienen dificultad para aprender a hablar correctamente, es probable que este hombre hubiese estado limitado desde el nacimiento. No podía percibir a través del oído lo que necesitaba percibir. Percibía a través de la vista, pero ¿cómo podía entender las cosas si no las escuchaba? Continuamos. En el versículo 33 leemos,
que tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Dice este pasaje que tomándole aparte, o sea, lo apartó, y como se verá posteriormente en el versículo 36, que le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Este es otro ejemplo de Jesús mandando silencio para evitar que se malentendiera su identidad. Quería que guardara un secreto. Además de esto, este versículo 33 dice que Jesús tocó. Jesús tocó su lengua. Aquí el toque, tanto el toque que tuvo con los oídos como el que tuvo con la lengua, facilitó la comunicación. Jesús tendía a usar toques en sus sanidades. Recordemos también la del hombre ciego, que hizo lodo con saliva y se lo puso en los ojos. Versículos del 34 al 35, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Leemos el 34. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gimió, suspiró, señal física de emoción. Jesús se emocionó. Jesús gimió como gime la creación por el advenimiento del Señor. Jesús gimió y se emocionó, así como cuando oramos, el Espíritu gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. También vemos que dice éfata, efata, palabra aramea que fue posteriormente usada en las liturgias bautismales de la iglesia para hacer énfasis en el poder del Espíritu Santo para abrir los oídos al Evangelio. También decía este texto, estos dos versículos, que hablaba bien. Una vez que los oídos del hombre fueron sanados, también pudo hablar claramente y de inmediato usó su don para alabar. A los que hemos sido rescatados y sanados del mal que conlleva ser pecador, Jesús nos abre los oídos espirituales, nos ayuda a entender el Evangelio para creer y para que le contemos a todos lo que hemos visto, oído y entendido del Señor. Que proclamemos el Evangelio. Jesús sana, Jesús permite que tú escuches el Evangelio para que proclames el Evangelio. En el versículo 36, como anteriormente dijimos, les mandó que no lo dijesen a nadie. Aquí resume todas las obras, porque Jesús quería que guardara secreto. Todo lo hace bien, o bien lo ha hecho todo. Los fariseos exigían más señales, pero la multitud estaba asombrada y seguía teniendo una actitud positiva hacia Jesús, como les ocurría a los discípulos. No entendían verdaderamente quién era Jesús. Respecto a este hombre sordo y mudo, Jesús sana en una región gentil, dando más evidencia de su amor por toda raza y por todo tipo de personas. Este es otro ejemplo
de por qué debemos evitar la tentación de limitar el alcance de la misión y desaprovechar las oportunidades de llegar a los que son diferentes de nosotros. La curación que obró Jesús en este hombre, inmediatamente de haber restaurado a la hija de la mujer sirofenicia, muestra claramente que él desea amar, limpiar y sanar a todas las personas. Roguemos al Señor que nos ayude también a ver lo profundo de su misericordia y de su gracia, de modo que entendamos como dones que tú tienes para todos. Hermanos y amigos, ¿son los gentiles más o menos importantes que los judíos? No. ¿Son los actuales seres humanos menos importantes que nosotros los que hemos creído en el Señor y gozamos de los beneficios de Dios en Cristo? No. Por lo tanto, debemos estar prestos a ofrecerles el Evangelio. Debemos estar prestos a estar en contacto con ellos. Debemos estar prestos a mostrarles a Jesús. Si no hacemos esto, vamos a estar siendo iguales a los fariseos y a muchos de los discípulos de Jesús, que tenían prejuicios y que no entendían sus palabras. Que el Señor quiera que nosotros seamos oidores, hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, porque nos estaremos engañando. Estaremos creyendo que somos seguidores de Cristo y no lo somos. Oremos. Señor y Padre bueno, damos las gracias en esta tarde por permitirnos poder compartir esta meditación respecto a la lectura bíblica de esta semana del calendario litúrgico. Permite que esto llegue a los corazones y provoque, oh Dios, las maravillas y portentos que tú quieres que provoque. Sobre todo, la maravilla de la conversión, de la redención del alma, de obtener la fe para creer en ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una meditación correspondiente a la de hoy domingo, gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá, la cual puede contactar a través del correo electrónico presbiterianaenpanamá@outlook.es, o si no, contactándose al teléfono más 507 60 08 56 34, y estaremos muy gustosos pues de tener contacto con usted, conversar con usted, orar por usted. También estamos ubicados físicamente en El Tecal. Esto es en el corregimiento de Bacamonte, provincia de Panamá Oeste, distrito Arreja. Estamos en la calle 16, casa M348. No duden en visitarnos. Queremos poder ser ese puente para que usted conozca el Evangelio del Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones.